Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que yo mismo voy a aprender historia con vosotros, porque recordemos que yo de historiador no tengo nada, solo tengo de aficionado a la historia. Y vamos a hablar sobre el último sultán del reino nazarí de Granada. Pero más concretamente vamos a tratar de una leyenda que está relacionada con este sultán llamado Boabdil. Boabdil, hijo de Muley Hacen, dicho por los cristianos, y de Aisha, que es protagonista en esta leyenda, pues como os he dicho fue el último sultán del reino nazarí de Granada, que pues tuvo también disputas con su tío apodado el Zagal, que disputas por este reino, entre otras cosas. Y nos vamos a apoyar en la canción de Medina Zara. Sí, hay una canción de Medina Zara, que es la que os voy a poner ahora, que habla de esta leyenda. Al pie de la Alhambra es el tema que nos va a acompañar ahora mismo, como os he dicho, de la banda Medina Zara, una banda de la ciudad de Córdoba, banda cordobesa, que si no habéis estado en Córdoba os recomiendo visitarla porque es una ciudad con mucha historia y además es preciosa. Así que con este grupazo, que aunque no es, digamos, de mis favoritos, ni mucho menos, hay que reconocer su enorme trayectoria, ya 45 años, y van a poner punto y final en este 2026, que va a empezar dentro de nada. Iconos del rock andaluz y del metal con esas influencias flamencas, podemos llamarlo también, aparte de rock andaluz, metal con flamenco, pues como os digo, iconos tanto de España como de Andalucía, evidentemente. Así que voy a utilizar esta canción Al pie de la Alhambra para este episodio en el que espero todos disfrutéis como voy a disfrutar yo. Hay Granada, la tierra soñada, aún se escuchan llantos en el Albaicín. Hay Granada, al pie de la Alhambra, los reyes cristianos te echaron de aquí. Boabdil nació en la Alhambra de Granada y como su padre tenía, digamos, predilección por una muchacha que era una esclava cristiana, Zoraida, pues digamos que el chaval se puso del lado de su madre. Evidentemente, algo lógico, y se puso en contra de su padre, al cual pues posteriormente le arrebató el reinado del reino nazarí de Granada. Y también debido a las diferentes disputas, cuando los cristianos se apoderaron de la Alhambra, él digamos, se sublevó en Guadix y su hermano, Yusuf, se apoderó de Almería. Aunque con este hermano teóricamente no estaba peleado. Es decir, el hermano pilló Almería y él se sublevó en Guadix contra los cristianos. Y al entregar este reino perdido por ti, tu cuerpo se fue, pero tu alma se quedó aquí, a llorar la eternidad por aquello que jamás tendrá. En 1843, Boabdil atacó la ciudad cordobesa de Lucena y pues aquí perdió la batalla, fue apresado por los cristianos, porque él necesitaba una batalla para, digamos, reafirmar su poder y que sus seguidores lo mantuviesen en ese trono, pero, como os he dicho, perdió la batalla, fue apresado y posteriormente, gracias a su madre, pues debido a una negociación con Fernando el Católico, fue liberado
con diferentes condiciones que incluían pues que los cristianos se anexionasen el territorio que en ese momento estaba controlado por el zagal, aparte de oro, rehenes, entre los que se incluía el propio hijo de Boabdil. Hoy mi corazón en silencio escuchaba una voz y en la noche gris se oye el rezo de una oración. Tras su liberación, en la que también reconocía por ser vasallo de Fernando, pues se dirigió a Guadix, pero después se desvió a Almería para reunirse con su hermano Yusuf para combatir a las tropas de su padre, Muley Hacem, como hemos dicho antes. Y bueno, pues en el 1485 su padre murió. A todo esto, que me lo acabo de saltar, después de reunirse con su hermano fue ejecutado por su padre, porque Boabdil se dirigió a territorio cristiano a pedir ayuda a Fernando. Volvamos a donde estábamos. Fallece el padre, el tío pues hereda el cargo y al final, después de todo esto, Boabdil pierde, digamos, el reinado de Granada en favor de su tío. Y Boabdil se queda con Loja. Loja también perteneciente a Granada. Es Boabdil que aún llora por ti y por todo lo que dejó aquí. Aunque tenía un tratado de paz con los cristianos conquistaron Loja. Y bueno, pues Boabdil fue apresado por segunda vez, pero luego fue liberado porque había interés de que la guerra civil nazarí siguiera en su curso, porque al final, pues cuanto más se zumbaran entre ellos, pues más fácil era recuperar todos esos territorios, ¿no? O conquistar, en este caso, todos esos territorios, porque llevaban, en fin, 800 años en poder musulmán. Y bueno, pues si conseguía derrotar a su tío, pues recibiría pues, territorios de Baza, Vera, Los Vélez, Mojácar, en fin, que le darían varios territorios, el reino cristiano. Con pena y dolor así habló su madre a Boabdil. Cuando miró atrás, su tristeza le hizo llorar. El plazo para vencer a su tío y obtener Guadix, Vera, Los Vélez, Mojácar, en fin, todos estos territorios que os he nombrado, que antes no os había nombrado Guadix, fallo mío no haberlo nombrado, pues era de 8 meses. Pero Fernando el Católico, pues no tuvo mucha paciencia, atacó Vélez Málaga, lo que obligó a el zagal a ir hacia Málaga, y bueno, pues esto permitió a Boabdil en 1487 recuperar el trono del reino nazarí de Granada, porque el zagal salió escopeteado para defender pues, los territorios malagueños, aunque, bueno, pues acabaron, como todos sabemos, en manos cristianas. Llorarás como una mujer lo que no supiste defender. A pesar de que Boabdil tenía un pacto firmado con los reyes católicos y gozaba todavía de un par de años de tregua, pues los reyes católicos rompieron el pacto. Al final tuvo que firmar en 1491 la capitulación de Granada y el 2 de enero de 1492 entregó las llaves de la Alhambra. Evidentemente, pues bueno, pues se tuvo que ir, digamos que rindió homenaje o pleitesía, reverencia, como lo queramos llamar, a los reyes católicos. Hubo entrega de armas, le devolvieron a su hijo que estaba como rehén, no nos olvidemos.
Y bueno, fue exiliado a las Alpujarras, que le permitieron, pues, le concedieron el territorio de las Alpujarras, que ahí podía él todavía gobernar. Al año siguiente, pues Moraima, su esposa, falleció, la enterró en Mondújar y bueno, pues pidió asilo en el reino de Fez, en Marruecos, que fue donde falleció, en Fez. Vendió a los reyes católicos, vendió sus propiedades en la Alpujarra y se exilió. Y bueno, como os he dicho, entregó las llaves de Granada y al entregar las llaves de Granada, aquí es donde entra la leyenda. Ay, Granada, la tierra soñada, aún se escuchan llantos en el Albaicín. Ay, Granada, al pie de la Alhambra, los reyes cristianos te echaron de aquí. El padre Echevarría, en el siglo XVIII, publica su libro Paseos por Granada. Y en parte, gracias a su imaginación, está esta leyenda. Que la leyenda dice que la madre de Boabdil, Aisha, le dijo, mientras veían la ciudad de Granada, cuando tuvieron que entregar las llaves y fueron exiliados a las Alpujarras, le dijo: llora como una mujer lo que no supiste defender como un hombre. Y bueno, pues espero haberos entretenido, espero haberos divertido humildemente con mi trabajo en este vídeo y con esta maravillosa canción. Espero haberos divertido y haberos contado un poco sobre Boabdil. Por supuesto me puedo haber equivocado en algo. Recordaros que simplemente soy aficionado, no historiador, pero bueno, hacer este tipo de vídeos me gusta mucho, así que seguiré haciéndolo. Próximamente pues haré también en este canal, que nunca se va a poder monetizar, pues próximamente haré algunas historias para toda la gente que quiera participar en ellas. Por supuesto, la tienda del canal está por si a alguno le apetece echarle un vistazo. Y nada, muchísimas gracias por el apoyo. Simplemente viéndolo, dando me gusta, compartiendo, ya me ayudáis muchísimo a que el canal crezca y nos veremos en el próximo vídeo. Un besazo muy grande